La gente decía que era una bruja, que por eso en su casa se veían y se escuchaban cosas raras, y por esa razón vivía sola. Para mí, en ese momento era solo una señora a quien no le gustaba a la gente. En ese momento, eso creí. Muy buenas noches, comunidad. En esta ocasión les vamos a compartir una historia que nos envió Daniela Galván. Esperamos que la disfruten. Es un verdadero viaje, un viaje largo, y puede ser una de las historias más aterradoras que hemos contado en un buen tiempo. Apaguen la luz y déjense llevar. Ya están entrando a relatos de la noche. Honestamente, no estoy completamente segura de por qué escribo esto. Una parte de mí siente la necesidad de contarlo, de sacarlo de mi sistema, pero por otra, también lo veo como un testimonio, como una manifestación para exigir una justicia que sé nunca llegará. Pero también escribo esto a manera de homenaje, para honrar la memoria de una inocente. Y existe una última razón. Me encuentro sumamente perdida. Pienso las cosas y no encuentro lógica a cómo es que un hecho así pudo haber quedado en el olvido por toda la gente que lo vivió. Lo entiendo por mí. Como psicóloga sé que nuestra mente tiene mecanismos de defensa que bloquean recuerdos de momentos traumáticos que pueden afectarnos en el futuro, que solamente quedan algunos miedos, fobias, nerviosismos a determinadas situaciones. Escribo esto para darle coherencia a esta maraña de recuerdos que de pronto regresaron a mi cabeza y que la tiene hecha un lío. Durante 17 años viví en una colonia de la alcaldía Iztapalapa. Ahora tengo 24. Son 7 desde que me fui de ese lugar. Ahí dejé amigos y muchos recuerdos. Hasta hace unas semanas no había vuelto a la colonia en la que crecí, pero una llamada de un viejo amigo para reencontrarnos y platicar me hizo recordar algo que había olvidado. Fue como un balde de agua fría para mí. La colonia donde vivía era como las demás. Sin embargo, tenía 2 distintivos. El primero de ellos era un terreno baldío lleno de árboles, vegetación y que durante el verano se llegaba a formar un charco de agua de tamaño considerable. A este terreno los niños de la zona lo conocíamos como el bosque. En las vacaciones de verano, durante el día, ese lugar estaba lleno de niños jugando. Durante las noches, los más grandes, los que llevan en la secundaria o en la prepa, se juntaban ahí para fumar a escondidas, tomar alcohol y platicar un rato. El bosque actualmente ya no existe. Ahora una plaza comercial ocupa su lugar. El segundo de los distintivos era que, a 3 cuadras de donde yo vivía, en una casa mal cuidada y vieja, vivía una señora que daba la apariencia de tener unos 50 años. Odiaba a los niños. Decían que les ofrecía comida echada a perder o panes con agujas dentro. Ya saben, las típicas leyendas que se cuentan pero que nadie puede comprobar. Incluso decían que en la década de los 90 le había dado comida envenenada a un niño llamado Tavo. Los daños fueron tales que desde entonces él tenía problemas de motricidad, una postura rara y caminaba mal. Yo pensaba que eran chismes de niños para explicar por qué Tavo, que para ese entonces ya estaba en sus 20s, caminaba de manera tan extraña. La gente decía que era una bruja, que por eso en su casa se veían o se escuchaban cosas raras, y que por esa razón vivía sola. Para mí era una señora a quien no le gustaba la gente y nada más. En el verano de 2007, yo tenía una amistad muy fuerte con Octavio, el amigo con el que me reencontré hace unas semanas, y con Aranza, que vivía en la calle de atrás a la mía. Durante esas vacaciones salimos casi diario a jugar. La mayor parte del tiempo estábamos en el bosque. Uno de esos días nos quedamos más de lo habitual. Nos encontramos con unos compañeros de nuestro salón y estuvimos jugando con ellos. El tiempo se nos pasó volando. Cuando empezó a anochecer y mientras descansábamos, uno de ellos, llamado Gil, comenzó a contar una historia sobre la bruja de la colonia. Uno de mis primos vivía a 2 casas de ella.
A él le gusta mucho la fotografía y una noche en la que se fue la luz, allí en toda la zona, él aprovechó para subirse a la azotea y tomar fotos del cielo. Ahí se la pasó varias horas. Más o menos como a las 2 de la mañana, vio que en el pequeño traspatio de la bruja había como unas 10 mujeres reunidas, todas de negro. De pronto comenzaron a cantar algo muy bajito y a desnudarse. Dice mi primo que esos cantos se fueron escuchando cada vez más fuerte y eran muy tenebrosos. De pronto escuchó el sonido de una cabra y vio salir de la casa de la bruja a uno de estos animales parado en 2 patas. Le dio tanto miedo que tomó su cámara que aún capturaba el cielo nocturno, arruinando el trabajo de 3 horas. Bajó de la azotea, corrió al baño y vomitó. Estuvo enfermo del estómago por 4 días, y desde entonces le da miedo salir en las noches y pasar frente a esa casa. Hasta yo en su momento dudé mucho de la veracidad de esta historia, pensando que su primo, quien en ese entonces ya estaba en la universidad y era un chavo bastante serio y estudioso, solamente quería asustarlo. Y no fui la única que dudó de la historia. Alejandro, uno de los amigos de Gil, le dijo que eran puras mentiras. Miren, si no me creen, los reto a que vayamos y nos asomemos por encima de la barda. Dice mi primo que en el patio a veces tiene amarrada la cabra. Y así, un grupo de 10 niños fuimos caminando hacia aquella casa. Recuerdo que al inicio todos íbamos riéndonos, pero conforme nos acercábamos, el buen ambiente desapareció. Yo empecé a tener nervios, sentía débiles las piernas y el corazón acelerado. Y llegamos a la casa. La barda era lo suficientemente baja para que de un salto nuestras manos alcanzaran el borde y, ayudándonos con las piernas, lograr subir lo suficiente para asomar la cabeza. Estaba muy oscuro. En el patio solo se alcanzaban a ver unos bultos inmóviles que muchísimo tiempo después descubriría eran 3 estatuas. Estábamos asomados, susurrando entre nosotros y alcanzábamos a ver algo cuando de pronto se escuchó el balar de una cabra. Todos nos soltamos de la barda y en cuanto tocamos el suelo salimos corriendo. Ya iba a mitad de la calle cuando se escuchó la risa de otro de los amigos de Alejandro. Gil le dijo que dejara de jugar, que nos podría meter en problemas. Y entonces, una risa de mujer se escuchó desde la casa. Chamacos tontos, no jueguen con fuego porque se van a quemar. Y de nuevo aquella risa. Esta vez sí salimos corriendo todos por caminos diferentes. Cuando llegué a mi casa toqué desesperadamente el timbre para que mi hermano saliera a abrirme. Enojado por la manera tan desesperada en que toqué, me regañó y me preguntó por qué estaba así de agitada. Le conté todo. No te acerques a esa casa. Esa señora no está bien de la cabeza. Les puede hacer algo. Mi hermano es 10 años mayor que yo. Para ese entonces él ya había madurado muchísimo. Es muy culto y desde esa época ya era ateo. Recuerdo que discutía mucho con mis papás por eso. No creía en nada paranormal. Le encontraba el lado racional a las cosas y por esta razón él era la persona en la que más confiaba y creía. Así que su visión de aquella señora me ayudó a tranquilizarme y a pensar en que, de verdad, las brujas no existían. Tal pareciera que ese incidente de terror nos unió mucho con Alejandro y con Gil, porque el resto de las vacaciones se la pasaron con nosotros, jugando todos los días en el bosque o en las canchas que están cerca de ahí. Incluso dábamos vueltas por la colonia en nuestras bicicletas, pero siempre evitando pasar por enfrente de esa casa. Recuerdo que el último viernes de vacaciones jugamos todo el día. Cuando ya íbamos a irnos a nuestras casas, Octavio le quitó la gorra que traía Alejandro, a manera de venganza por haberlo tirado un rato antes. Alejandro lo persiguió por las calles aledañas y fuimos todos atrás de ellos riéndonos de que no pudiera alcanzar a Octavio. Después de un rato ya lo había acorralado, pero entonces Octavio entró por la única calle que no habíamos pisado desde hacía varias semanas, por la calle de la Bruja,
Ya estaba oscuro. El alumbrado público comenzaba a encenderse. Alejandro ya casi lo alcanzaba, pero entonces las risas que habían llenado la calle se callaron. Todos nos quedamos parados. Octavio y Alejandro no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. De la casa de la bruja, que había quedado a sus espaldas, salieron dos perros grandes, ambos negros, uno gordo y uno muy flaco. Mis amigos seguían sin darse cuenta y de pronto los perros corrieron hacia ellos. Nosotros les gritamos que escaparan, pero ya era tarde. Octavio esquivó al perro flaco y Alejandro no reaccionó a tiempo y el perro gordo le mordió el suéter. Empezó a jalarlo hacia la casa de la señora. El perro flaco le mordió la pierna y ayudó a arrastrarlo. Alejandro corrió gritando por ayuda. Nosotros corrimos hacia un árbol de granada que había en esa calle y tomamos los frutos. Tomamos los frutos y se los lanzamos a los perros. Era lo único que podíamos hacer. Nos daba miedo acercarnos. Fueron pocos los golpes que atinamos y aún así no fueron suficientes para que soltaran a Alejandro. Lo que lo salvó fue un coche que iba entrando a la calle. Con el claxon espantó a los perros. El señor que iba conduciendo salió del auto rápido y de su cajuela sacó una herramienta con la que amagó a los perros, que ya se estaban acercando a Alejandro, quien en cuanto se liberó corrió a esconderse detrás del señor. Nos acercamos rápido con él. Los perros rasgaron el zaguán de la casa de la bruja. La puerta se abrió y cerró apenas entraron. «Le voy a hablar a la patrulla. No puede ser que dejen sueltos perros tan bravos», gritó el señor hacia la casa, pero nadie contestó. Octavio regresó con la hermana mayor de Alejandro. Mientras le daban las gracias al señor por ayudarnos, Alejandro se revisaba de que no tuviera heridas. El señor del coche se fue. La hermana de Alejandro nos regañaba por no fijarnos dónde jugábamos y seguir en la calle tan noche. Ya nos estábamos yendo de esa calle cuando se escuchó un sonido por primera vez. Un sonido que nos iba a causar mucho miedo en el tiempo por venir a todos los niños de la colonia. Un sonido que en cuanto se escuchaba por las tardes hacía que todos se metieran a sus casas. De aquella casa se escuchó el característico sonido que hacen los guajolotes, pero parecía como si se burlara de nosotros. Podrán pensar que aquel sonido solamente significaba que la señora tenía un guajolote, pero había cosas extrañas que aún hoy, cuando recuerdo eso, me doy cuenta de que no era algo normal. Aquel glugluteo se escuchaba a varias calles de distancia y con una claridad sobrenatural. Era algo espantoso, de verdad. A partir de esa fecha, comenzó a escucharse todas las noches. Al lunes siguiente, ya en la escuela, Alejandro y Gil comenzaron a juntarse todo el día con Octavio, Aranza y conmigo. Además de esto, una niña llegó al grupo, Jennifer. Ella venía de Veracruz, la tierra de mi abuela. Muchos, en cuanto la escucharon hablar, le hicieron burla por su acento, pero para mí era un acento familiar y me recordaba mucho a mi abuelita, que amo mucho, y en ese entonces solo la veía una vez al año. De inmediato me acerqué a ella y la integré a nuestro grupo de amigos. En pocos días, como pasa a esa edad, la convivencia dio paso a la amistad. A ella no le dejaban salir mucho, incluso aunque vivía en la misma calle de la escuela, la iban a dejar y a recoger. No la dejaban salir a jugar en la calle como a nosotros, mucho menos entre semana, pero los sábados su mamá nos recibía en su casa a todos con mucho gusto. Pasábamos casi todo el día ahí hasta antes de que anocheciera y se escuchara el guajolote cantar. Un día en la escuela nos preguntó por ese guajolote. Había notado que se escuchaba como si alguien de su misma calle fuera el dueño del animal, pero que nunca lo había escuchado en el día, y por eso era muy raro para ella que cantara solo por las noches. Ahí fue cuando le contamos toda la historia. Ahora entiendo por qué mi mamá puso cruces de romero en todas las ventanas, apenas unos días después de que llegamos. Un día en el mercado vimos a una señora a quien la gente no se le acercaba, y ella se me quedó viendo muy feo. Oí a mi mamá hablar por teléfono con una tía y decirle que había soñado que esa señora se metía a la casa y me robaba, además de que la gente decía cosas malas de ella. Esa misma tarde puso las cruces de romero. En Veracruz hacía lo mismo cuando era más chica.
Decía que era para ahuyentar a las brujas. Seguramente por eso no me dejan salir. Mi mamá sí cree mucho en ese tipo de cosas, nos dijo Jennifer. Durante los siguientes meses lo único que sucedió fue que me hice muy amiga de ella. Probablemente era el sentimiento de cercanía o nostalgia con mi abuela, lo que me hizo ser todavía más cercana. Pero entonces llegó octubre. Desde ese entonces y hasta la fecha, mi hermano mayor acostumbra, desde el primer día del mes, ver diariamente al menos una película de terror. Le encanta la época de Halloween y Día de Muertos. Recuerdo muy bien que el primer sábado de octubre de ese año convencimos a los papás de Jennifer de dejarla ir a mi casa. Ese día, mi hermano nos puso las 3 primeras películas de Pesadilla en la calle del infierno. A pesar del miedo, nos la estábamos pasando muy bien, y de pronto nos llegó el golpe de realidad. Se escuchó aquel guajolote. Ya había anochecido. Lo primero que pensamos fue en que todos se quedaran a dormir, pero mi mamá dijo que no. Éramos muchos y se iba a tener que desvelar para estar al pendiente de nosotros. No queríamos salir a la calle. Mi hermano no entendía por qué. Él ya estaba en último año de prepa e iba en el turno de la tarde. No se enteraba de lo que pasaba en la colonia. Y aunque siempre le he tenido mucha confianza, nunca quise contarle lo que había vivido. Tenía miedo de que me tomara por una tonta. Cuando me había resignado a tener que regresar sola después de dejar a Jennifer, mi hermano bajó de su cuarto poniéndose una sudadera y me dijo: «Vamos». Le dijimos a su mamá que íbamos a entregársela en la puerta de su casa. Saber que mi hermano nos iba a acompañar hizo que me volviera el alma al cuerpo. Fuimos dejando a cada uno de mis amigos. Jennifer fue la última por ser la que vivía más lejos. Durante el camino se escuchó varias veces aquel guajolote. Nos oíamos entre nosotros. Revisamos hacia los extremos de las calles esperando no ver a aquel animal o a los perros de la otra ocasión. ¿De dónde estará ese guajolote? Desde que salimos se escucha y pareciera que lo tenemos al lado, dijo mi hermano. Es de la bruja, contestó Jennifer. ¿Cuál bruja? ¿A la señora de la calle por aquí? No deberían decirle así. Es una persona bastante desafortunada y tiene problemas mentales que la hacen ser así de grosera, por así decirlo. Pero es aún peor cuando la gente comienza a hablar mal de ella. No está bien juzgar a la gente, contestó mi hermano. Decidimos no hablar más. No insistí. Tenía mucho miedo y lo que más quería era dejar a Jennifer en su casa para regresar a la de nosotros y estar a salvo. Tocamos el timbre y salió su mamá. Nos dio las gracias por acompañarla. Mi hermano también les dio las gracias por dejar que Jennifer estuviera un rato en nuestra casa. Se despidieron y emprendimos el regreso. Al final de la calle, a contraesquina de la primaria, hay una tienda y entramos en ella para comprar un pan para merendar. Entonces, cuando estábamos por salir, la señora de la tienda nos llamó. «Espérense, mijitos. Ahí está esa condenada vieja, no les vaya a hacer algo». Del otro lado de la calle, escondida de la luz del alumbrado público entre las sombras de los árboles, ahí estaba la bruja. Nos estaba viendo. Se escondió tras el tronco de uno de los árboles cuando notó que ya sabíamos que nos vigilaba. Asomaba la cabeza y se notaba la enorme sonrisa que tenía. Tenía el cabello cano, largo, más o menos como a la mitad de su espalda y muy maltratado. Era de tez muy blanca, pálida y delgada. Yo creo que más de lo normal. Al recordar su aspecto se me eriza la piel del miedo. La señora de la tienda llamó a su esposo. «Viejo, ven, trae el machete. Otra vez esa vieja loca. Espántala, no le vaya a hacer algo a estos niños». No hace falta que la amenacen con un arma. La señora tiene problemas mentales y estoy seguro de que no nos va a hacer nada, dijo mi hermano. «No, muchacho, estás muy equivocado. Esa vieja ha dañado a muchos niños de aquí. A Tavo, el muchachito que camina chueco y que trabaja con los de la basura. Esta vieja lo envenenó y por eso quedó así, malito. Esa mendiga vieja se desapareció un tiempo para evitar que la agarrara la policía, y cuando volvió a todos se les había olvidado lo que le hizo al pobre de Tavo. Pero no fue el único.
Mira, esto no me consta, pero dicen que esa vieja se aprovechó del caos que dejó el terremoto del 85 y que se llevó a 3 niños. Nunca los encontraron, pero la gente sabía que fue ella porque de su casa se escucharon gritos de niños. Un día después de eso, afuera del panteón, encontraron 3 corazones, pequeñitos, como si los hubieran usado en un trabajo de brujería. Esa vieja está loca. Después de escuchar el relato de la señora, yo estaba muerta de miedo, y supe que mi hermano también, porque su mano estaba sudando y se alcanzaba a sentir su ritmo cardíaco. Sus latidos habían aumentado. La bruja se rió, como si escuchara lo que nos contaba la señora de la tienda y se burlara de que sus crímenes quedaron impunes. Entonces salió el esposo de la señora y con machete en mano comenzó a gritarle groserías a la vieja esa, quien salió corriendo entre risas. Espérense tantito, dejen que se aleje, mis niños. No se preocupe, señora. Muchas gracias por preocuparse. Ahorita nos vamos con cuidado. Con todo el tiempo del mundo salimos a la calle. Alcanzamos a ver a la bruja al final de ella corriendo y doblando hacia la derecha. Vente, vámonos por aquí, dijo mi hermano. De seguro pensó que nos íbamos a ir por la calle de allá, pero hay que apurarnos. No tienen ni idea de cuánto aumentó mi miedo al oír a mi hermano decir esto. Mi hermano, la persona más racional y más valiente que conozco, notaba el miedo en su voz. Empezamos a trotar. Hasta ese momento no había sido realmente consciente de lo largas que son las cuadras de la colonia. Justo a la mitad, escuchamos de nuevo la risa detrás nuestro. No vayas a voltear, me dijo mi hermano. Durante mucho tiempo no supe qué había visto hasta hace unos días que hablé con él para platicar de lo que pasó esa noche. La bruja salió detrás de uno de los árboles que habíamos pasado hacía unos segundos, como si hubiera estado ahí escondida. Se cambió de banqueta y empezó a correr. Entonces de nuevo se escuchó aquel guajolote. La bruja ya no estaba, pero sí aquel animal, siguiéndonos por las azoteas de las casas del otro lado de la banqueta. Así fue durante todo el camino de regreso. Cuando llegamos a la casa, mi mamá nos preguntó por qué estábamos así. Nada más, es que unos perros nos venían correteando, dijo mi hermano antes de que yo recuperara el aliento y le contara todo a mi mamá. Me hizo una señal de que después platicábamos, que no dijera nada. Después de merendar un pan todo aplastado por la corretiza, mi hermano fue a mi cuarto. ¿Por qué no le quisiste decir a mi mamá lo que pasó?, le pregunté. No sé, fue una cuestión de orgullo. ¿Cómo podría yo decirle que una bruja nos correteó? Y peor aún, que se convirtió en guajolote. ¿Tú también lo viste? ¿Viste cómo corría por los techos de las casas? Sí, mira, no sé qué pasó, ni quiero pensar en eso. Al inicio lo que me preocupaba era que esa señora pudiera hacernos daño, que fuera armada o algo así, pero para mí todo esto no tiene sentido. No sé qué pensar y prefiero olvidarlo. La mente puede hacer cosas muy raras. Tengo que admitir que la historia de la señora de la tienda y escuchar la risa de aquella persona me espantaron mucho. Tampoco traigo mis lentes, estaba oscuro. Pude haber visto mal. Lo mejor es que los dos olvidemos esto. Ahí terminó la conversación. Mi hermano salió de mi cuarto y nunca más volvió a mencionar algo al respecto. Hasta hace unos días, cuando hablé con él para preguntarle sobre el asunto. Y es que él recuerda mucho mejor lo que pasó. Incluso me contó que esa noche no durmió porque en su ventana veía la figura de un guajolote que picaba el vidrio. Después de aquel encuentro, siempre que regresaba de la escuela, como a las 10:30 o 11 de la noche, llegó a ver a ese guajolote saltando por los techos de las casas. Es por este tipo de cosas que entiendo por qué mi mente decidió bloquear estos recuerdos. Pero al escuchar a la demás gente que fue testigo hablar de ellos y saber que no fueron una alucinación, me llena de un miedo profundo. Un miedo a lo desconocido,
a lo que está allá afuera y no podemos entender. Me llena de incertidumbre saber que esa gente va por el mundo haciendo cosas terribles y quedan impunes. Pero también me causa mucho conflicto saber que lo que yo me obligué a pensar que eran cosas imposibles o fantasías de la gente es real. Esa posibilidad de que todo sea posible de verdad me hace sentir perdida.